días. Bueno, lo primero de todo, perdonar por el tema, ha sido un tema de cables, que como siempre es el don que no ha querido darnos el cielo y siempre andamos así aquí. Recordaréis el año pasado que tampoco pudimos poner cosas. Poner sonido, me parece que era el año pasado, era lo que falló. Bueno, dicho esto, os presento. Hoy vamos a tratar sobre el tema de las campanas. Ya sabéis que el invierno pasado pues nos concedieron, primero el Lustante, nos concedieron la denominación de bien de interés cultural inmaterial a los toques de campanas de Alustante, y este año pues, se ha hecho Patrimonio de la Humanidad los toques de campanas, ¿no? Y en todo este camino que hemos llevado concretamente en Alustante, pues nos hemos encontrado en diversas ocasiones con Álvaro, en este caso también con Carlos, y bueno, pues hoy nos van a hablar de un tema interesantísimo que es la morfología, tanto la morfología como los toques de campanas y los usos digamos, de las parroquias e incluso de la propia Catedral de Toledo. Diréis, ¿qué lejos nos queda Toledo, ¿no? Pensad, por ejemplo, que Albarracín, hasta mediados del siglo, principios del siglo XIV, Albarracín pertenecía a la provincia eclesiástica de Toledo, o sea que nosotros también pertenecíamos a ella, o sea que no nos pillaba tan lejos, ¿no? E incluso hasta la misma actualidad, aunque con algunos cambios, ha habido una relación. Sigüenza ha sido una provincia que se llamaba, o sea, una diócesis sufragánea de la de Toledo. No obstante, ellos nos van a hablar tanto de las diferencias como de las posibles, las posibles similitudes que llevamos toda la mañana dándole a diversas cosas y no se me las palabras. Bueno, sin más os dejo con ellos y bueno, pues que disfrutéis. Bueno. ¿Se me oye? Es que no me gusta mucho lo del micrófono. Si lo hago a voz, ¿se me oye? Vale, casi prefiero hacerlo así. No sé. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por la presentación. Bueno, la presentación, el título que va a tener es Los Sagrados Bronces, el toque de campanas en la iglesia toledana. Como ha dicho Diego muy bien en la presentación. Álvaro, paso el ordenador. Sí, ve pasando a medida que te voy diciendo. No es, aunque esté muy lejos, es algo que vais a ver que no pilla tan lejos. La perspectiva que vamos a usar en esta charla es una perspectiva de los toques, pero sobre la disciplina eclesiástica. ¿Qué decía la normativa eclesiástica respecto a los toques? Que es algo que a lo mejor en campanología se ha tratado, pero no a lo mejor de forma exhaustiva. Nosotros en esto vamos a intentar ser muy rigurosos y vamos a seguir un método. Vamos a ir de lo general a lo particular a lo más local. Ese va a ser el esquema que vamos a seguir. Entonces, pasa la diapositiva, por favor. Como muy bien ha dicho Diego, Sigüenza pertenecía a la provincia eclesiástica de Toledo. ¿Qué es una provincia eclesiástica? Una provincia eclesiástica es un territorio en el cual hay diferentes obispados. Hay un obispado principal, que es el arzobispado, en este caso el arzobispado de Toledo, y luego diócesis sufragáneas, es decir, otros obispados que forman parte de ese territorio eclesiástico. Y tradicionalmente normalmente cuando se trata el tema de las campanas se ha ido estudiando por territorios geográficos de comunidades autónomas, y es una división territorial bastante artificial para lo que hemos visto, y eso lo comprobamos, por ejemplo, en el año 2013, cuando realicé el primer estudio de campanas en la zona de la Alcarria. Yo me di cuenta de un detalle muy curioso, y es que en este plano vi la provincia de Guadalajara, cómo era antes eclesiásticamente de la formación de la diócesis Sigüenza-Guadalajara. Estaba dividida en tres territorios. Al norte
toda la zona de Molina, el obispado de Sigüenza. Luego estaba desde la sierra hasta la zona de Cuenca el arzobispado de Toledo, y luego todo lo que había al sur del Tajo era de Cuenca, eran 3 diócesis diferentes. Bueno, pues en ese aspecto vi que en Brihuega, por ejemplo, los yugos tenían una morfología diferente a Alaminos, que es un pueblo que está pegado a Brihuega y que tiene una tipología de yugo pues como el que podemos encontrar en la zona norte de Guadalajara. Luego ya cuando conocí a Carlos y empezamos a trabajar los dos en la zona de Toledo, ya las diferencias eran mucho más notables y vimos que para tratar de campanas en España había que basarse en esta división territorial, y no falla. Por lo menos lo que nosotros hemos conocido y estudiado, la verdad que no falla. Pasa a la siguiente. Y es que luego documentalmente te das cuenta de que en el siglo XVII ya eran conscientes de que en el arzobispado de Toledo había una tradición de toque que no era exactamente igual a la que había en Sigüenza, porque era una tradición propia. Esto es la Constitución Sinodal, un extracto de la Constitución Sinodal del cardenal Portocarrero, cardenal arzobispo de Toledo, del año 1882. Y vemos que en uno de los textos dice: tocar las campanas se puede hacer, sino para los difuntos oficios, según la costumbre de este arzobispado. O sea, es que ya te dicen que se tiene que hacer según la costumbre de este arzobispado. Pasa a la siguiente. Entonces, aquí vemos un mapa eclesiástico antes del año 1851. ¿Por qué antes del año 1851? Porque en ese año, desde la desamortización de Mendizábal en 1836, el Estado había roto relaciones con el Vaticano. En el año 1851 se establece un primer concordato, y una de las cláusulas era que la división territorial de los territorios eclesiásticos, las diócesis, se tenía que acomodar a las provincias. Esa fase se puede decir que no ha concluido porque todavía no termina de encajar. Por ejemplo, hay pueblos de Extremadura que son todavía de la diócesis de Toledo. Aquí en el caso de Guadalajara, fijaos, de 1851 a 1955 pues pasaron más de 100 años hasta que se creó la provincia el obispado de Sigüenza de Guadalajara. Lo que veis en amarillo, fijaros qué pedazo de territorio, es la provincia eclesiástica de Toledo. Era la más grande de toda España. En el centro está Toledo, que ocupaba lo que es Toledo, parte de Extremadura, Ciudad Real, parte de Albacete, de Cuenca creo que un poco, Madrid, parte de Guadalajara. Y luego todas las diócesis sufragáneas, al norte Valladolid, que es la última que se creó a finales del siglo XVI, Segovia, Osma, Sigüenza, Cuenca, y al sur, incluso en Andalucía, Córdoba, Jaén, y luego una muy importante, Cartagena. La provincia eclesiástica toledana, fijaros dónde sus raíces en la provincia la cartaginense romana. Ese es el origen de este territorio. Y luego, pues diferentes territorios de las órdenes militares. Tenemos el Priorato de Uclés, que luego se encuentra también por aquí por Murcia, la Orden de Calatrava, y bueno, luego está la Orden de San Juan por aquí, que no aparece aquí también. Vale, tiene una historia un poco complicada. Pero bueno, insistimos en esto porque en las campanas y en otros asuntos, todo lo que ocurre en Toledo tiene repercusión en todos los obispados. O sea, en el caso de las campanas, lo que se toca en Toledo, luego al final acaba repercutiendo de alguna manera o de otra al resto de obispados. Tienen como un aire de familia que las distingue, por así decirlo. Y luego Toledo tiene otra peculiaridad. Aparte de ser sede metropolitana, es decir, ser sede del arzobispado, cabeza de la provincia, era sede de todas las sedes episcopales españoles, es sede primada. De hecho, tenía incluso hasta una importancia política. El arzobispo de Toledo, por ejemplo, en muy pocas ocasiones estaba en Toledo, estaba en la corte. Y el cabildo de la Catedral de Toledo, del cabildo salían muchos obispos, porque era la élite eclesiástica en España estaba en el cabildo de Toledo. De hecho, creo que tenía incluso estas funciones de consejo consultivo a la hora de gobierno. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí vemos el territorio en el que nos vamos a centrar. Vemos que está aquí la provincia de Madrid, Toledo, se mete en Extremadura, Ciudad Real, llega hasta Albacete, no viene aquí, pero por la zona de Huéscar de Granada también era arzobispado de Toledo, y luego coge pues, toda la parte de Guadalajara hasta Brihuega, que era Brihuega, Tamajón, y luego al sur, pues aquí vemos Albuguera, creo que es. La separación natural era la Sierra de Altamira. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí ya vamos a entrar de lleno en los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre el uso litúrgico de las campanas, sobre la bendición solemne de las campanas, que va a influir mucho en muchos de los toques y en el sentido de los toques, un pequeño tema sobre los campaneros, y luego ya ahí sí que vamos a hablar sobre los toques. Entonces, sobre el uso de las campanas, el origen viene,
sobre todo lo que es el uso. La tipología del uso viene de las trompetas, que por ejemplo, aquí tengo la cita en Números 10:1-4, cuando el Señor le ordenó a Moisés hacer 2 trompetas de plata para ir organizando el pueblo durante su peregrinaje por el desierto. Ahí se incluye una serie de códigos que el pueblo entendía de cuándo se tenían que mover, cuándo tenían que parar. Incluso los propios judíos hoy en día tienen un instrumento que es el shofar, que es como un cuerno de cabra, que tocan en determinadas festividades. El uso de este instrumento pasa al cristianismo en las campanas, con esa misma tipología, por así decirlo, muy similar. Las campanas ya se usaban en la antigüedad, pero no tenían un uso religioso, y es en torno al siglo VII cuando se empiezan a usar en el contexto religioso. Se dice que por tradición San Paulino de Nola, que lo tenéis aquí representado, bueno, aquí no se ve, pero sí tiene una campanita, aquí uno de los ángeles, dice que fue que los empezó a introducir para tocar las horas canónicas, pero bueno, una leyenda, lo que es seguro es que a partir del siglo VII se empezaban a usar. Sobre la bendición de las campanas, voy a hacer un pequeño inciso sobre su consideración como objeto sagrado y también hablar sobre determinadas cuestiones para que veáis la importancia que tuvo en el transcurso de la liturgia desde la Alta Edad Media hasta casi prácticamente nuestros días. He puesto aquí una fotografía, no sé si la veis bien, de un cuadro del el cardenal arzobispo Lorenzana, fue un arzobispo importantísimo en el arzobispado de Toledo, y escribió un edicto a finales del 18 sobre sobre el moderado uso del toque de campanas, porque parece ser que había muchos abusos. Lo voy a leer entero porque muchas de estas cuestiones luego las voy a ir desarrollando a lo largo de la exposición. El edicto es del año 1782. Dice: es muy antiguo en la Iglesia de Dios el uso de las campanas y la consagración de ellas, o su bendición, consagración o bendición, y está llena de misterios, pues en la unción con santo crisma se conoce cuán particularmente se consagran para el culto divino, al modo que se ungen las manos de los sacerdotes, los cálices y las patenas, por cuya razón se mandó en el concilio de Colonia y después por San Carlos Borromeo que solo un clérigo vestido de sobrepelliz pudiese tocar las campanas, y acaso por no guardar de este respeto debido a su consagración se ha omitido por el común el consagrarlo y solo se usa el bendecirlo. Bueno, aquí habría que decir muchas cosas pero bueno, lo voy a ir desarrollando en los próximos minutos. ¿Qué diferencia hay entre bendición y consagración? Las bendiciones, por ejemplo, cuando vas al sacerdote, pues por decir, mira, bendígame esta cruz que para poder tenerla y que el efecto espiritual que tenga sobre mí sea beneficioso. Es decir, una simple bendición es bien decir mediante un rito y unas palabras que muchas veces vienen ya prescritos sobre un objeto. Pero ¿qué es consagrar? Consagrar es retirar algo del uso común y reservarlo solo al uso sagrado. Por ejemplo, cuando dice que se unge las manos de los sacerdotes es porque un sacerdote renuncia al siglo, como se decía antiguamente, y se convierte en una herramienta para la consagración. Por eso cuando un sacerdote era ordenado sacerdote se le besaban las manos. Los más mayores lo recordaréis que se hacían los besamanos a los sacerdotes. ¿Qué otros objetos se ungen? Con crisma, que el crisma no se usa muy comúnmente en la iglesia. Los cálices, las patenas y también las iglesias, cuando se consagran, también se ungen con crisma. Entonces pasa a la siguiente diapositiva. Aquí vemos unas fotografías de una consagración de campanas. Fijaros el boato que tenía. Pues, la Catedral de Sigüenza, en el archivo se conserva un cuaderno sobre cómo se tenían que colocar los bancos, los altares y los diferentes objetos que se utilizaban cuando se consagraban las campanas. Pues ahí está un librito que te indica cómo se tenía que hacer eso, porque era una celebración muy solemne, muy solemne. Entonces, claro, esto genera un problema. Pasa a la siguiente. Y es las campanas, la potestad del arzobispo. O sea, solo lo puede consagrar el arzobispo. Por eso dice que el cardenal Lorenzana que por el común se bendicen, no se consagran. Las que sí que están consagradas son las de las catedrales. Las de las parroquias, lo más seguro es que solo fueran bendecidas. Y luego, como con esta bendición y en virtud de esta solemne bendición, aquí he puesto una oración, una de las primeras que hay, pero solo quiero centrarme en una frase, pasa a la siguiente, y hay un momento de la bendición que dice, cuando se le unge con santo óleo, una de las veces que se unge con óleo sobre la cruz, se dice el estandarte representado en ella. Es decir, creemos que una de las opciones se debía hacer en estas cruces que siempre tienen todas las cruces en el exterior. Y os pongo esta fotografía que es de la Catedral de Málaga. En esta cruz se indica
Estas cruces las veréis también en la Catedral de Sigüenza, en la Catedral de Guadalajara y en la Virgen de la Salud de Barbatona. Estas cruces indican el lugar donde se consagró, donde se hicieron las 12 cruces con el Santo Crisma, para indicar que es un templo que está consagrado. De hecho, el día de la consagración se enciende esta vela. Entonces, pongo esta foto comparativa para que veáis la importancia que tenían las campanas como nivel de protección en virtud de esa bendición, que se le ponía incluso hasta una cruz igual que se ponen en los templos para indicar su consagración. De hecho, estas cruces siempre se ponen mirando al exterior. Es la cruz que orienta la campana a la hora de colocarla. Pasa a la siguiente. Este significado o este sentido que tenían las campanas como casi como un objeto de intercesión ante la comunidad que está representando, se ve muy bien en las inscripciones. Esta campana de arriba es una campana gorda de un pueblo de Toledo que se llama Ajofrín, y pone, no lo veis, pero pone Santa Bárbara, ora pro nobis. Santa Bárbara ruega por nosotros. Este sentido de intercesión está muy presente a través de esta oración, pidiendo la intercesión de Santa Bárbara cuando suena la campana. Cuando suena la campana. Pero este sentido de la campana como un objeto sagrado, consagrado, se va perdiendo progresivamente y se ve incluso hasta en las inscripciones. Esta campana, es la campana grande de Valdesaz, pone, es del año 1959, esta de arriba es del 18, esta es de 1959, pone, dedicada a San Macario. No es lo mismo pedir la intercesión a un santo que dedicar una campana a un santo. Hay un matiz ahí bastante importante. Pasa a la siguiente. Respecto a los campaneros, bueno, veíamos en el texto del cardenal Lorenzana que incluso desde antiguo estaba la tradición de que fueran los clérigos los que tocasen las campanas. Pues eso en teoría se ha mantenido hasta los años 60 y os voy a decir por qué. En este esquema se muestra los diferentes órdenes que tenía un sacerdote, un clérigo, desde que recibía la tonsura hasta que era ordenado sacerdote. Está el sacerdote, diácono, subdiácono y luego vienen 4 órdenes menores. La inferior es el hostiario. El hostiario viene de hostia, que es puerta en latín, era el encargado de cerrar y abrir las puertas, era ya clérigo. Y otra de sus atribuciones era tocar las campanas. No sé si lo veis ahí, está tocando una campana. Así debió ser hasta aproximadamente el siglo XII-XIII, cuando empiezan a aparecer ya los campaneros que eran seglares, que eran contratados y que tenían un oficio como tal, como lo hemos conocido prácticamente hasta hace pocos años. Tenemos otra fotografía ilustrando lo que decía el cardenal Lorenzana de que se tenían que tocar con reverencia vestidos con sobrepelliz. Esto es una foto de San Vicente de Ávila, de unos monaguillos tocando una campana con sotana y sobrepelliz, y luego otra fotografía, pues esta de Burgos, un campanero, pues, como los que se han conocido, tocando las campanas. Respecto a los toques, vamos a emplear o dividir los toques según una glosa latina que suele aparecer representada muchas veces en campanas, sobre todo medievales, que es la siguiente: Laudo deum verum, plebem voco, congrego clerum, defuntos ploro, nimbum fugo, festaque decoro. Que su traducción en castellano es: alabo a Dios verdadero, llamo al pueblo, reúno al clero, lloro a los difuntos, ahuyento a las nubes tempestuosas y doy lustre a las fiestas. Vamos a ir con la primera parte, vamos a agrupar los toques que le corresponden al Laudo deum verum, los toques de oración y alabanza, y nos encontramos con el primero, las 3 Ave Marías, que creo que acabamos de escuchar hace un momento, ¿no? Sí. Que son los 3 toques del Ángelus. Ahora solo parece que solo se conocen los del mediodía, pero originalmente estaban al amanecer, al mediodía y al anochecer. Son las 3 Ave Marías, cada una con su jaculatoria en relación a un ángel de Dios anuncia a María, bueno, ya me imagino que la sabréis. Y esa forma definitiva de oración no es una cosa de toda la vida, sino que se establece ya y aparece fijada en 1573. Luego las constituciones sinodales, que son documentos que se hacían en el caso del arzobispo de Toledo, se hacían para regir el correcto funcionamiento de las parroquias, pues vienen, claro, indicaciones sobre todo de campanas. En este caso, como he dicho antes, vamos a tratar sobre las constituciones del cardenal Portocarrero, de 1682. Pasa a la siguiente. Y hemos usado esta porque es la más completa y porque además hace un resumen de todas las anteriores. Bueno, pues aquí ya viene la forma fijada y dice: al anochecer tañen al Ave María, dando 9 golpes a una campana grande, de 3 en 3, como hemos escuchado antes. Y acabado, lo he dicho, 9 golpes, taña una campana abuelo. Esa campana abuelo se correspondía más o menos con la oración que se reza al final.
Paso del anochecer al atardecer porque al amanecer no de costumbre se toca esta hora y la misma hora que anochece queda dispuesta al anochecer, es decir, que está diciendo que al amanecer se toca igual que al anochecer. Y luego, las vísperas, en vez de tocar una campana a vuelo, se repican las campanas conforme a la festividad del día, es decir, conforme al grado de festividad del día siguiente. Os voy a decir que esta forma de tocar, que es la que hemos encontrado, se ha cumplido, ¿eh? O sea, los pueblos que hemos documentado en el Arzobispado de Toledo, esta norma se suele cumplir, porque además había un interés en que todo el mundo reconociese este toque. No es un toque que atañe a los locales, sino que atañe a todos los fieles. Y luego viene aquí también sobre el toque de mediodía, creo que viene aquí, al amanecer, y luego... Sí, a mediodía... la Ave María se ven obligados a tocar dando 3 golpes con una campana grande, con un intervalo de uno a otro. Excepto donde hubiera costumbre, siempre se mantiene la costumbre del lugar, no es una cosa que se quiere imponer, pero sí. Se pretende que haya unas formas más o menos comunes. Pasa a la siguiente. Otros toques, a ver, en la misa, en el momento de alzar, para indicar a toda la población en ese momento en que se alzaba la forma y el cáliz consagrado, que era el único momento de la misa en el que casi se veía, porque el sacerdote estaba de frente al altar, se indicaba con los monaguillos, con la campana en mano, a veces con los carrillones, que es como se llaman en Toledo, no sé si por aquí hay, pero en Toledo es muy común que en las parroquias haya carrillones, que son ruedas de campanas, que es el de la Catedral de Toledo, que tiene 2, y con toque de campana de la torre. Se daban 3 campanadas y otras 3 campanadas. Es un toque que tiene su origen en el siglo XVI. Pasa a la siguiente. Otro momento muy especial para las campanas, la Semana Santa. El Gloria del Jueves Santo, la misa del jueves, el Gloria del Sábado Santo, eran momentos muy especiales en los que incluso en el misal se dice que se tienen que tocar las campanas, porque entre medias va a haber un silencio, no se van a tocar las campanas. Y entre medias que se tocan, las matracas, las carracas, los matracones. Aparte de haber carracas de mano, que era lo que solía haber en los pueblos, en la zona, los pueblos de Toledo, cercanos a la capital, tienen el matraco, que se llama, el matracón, que es una pieza de madera, pues es que es del tamaño de una silla para que os hagáis una idea, que es lo que sustituye a las campanas, es el instrumento que sustituye a las campanas y además está hecho a imagen y semejanza del que también tiene la Catedral de Toledo. Pasa al siguiente. Aparte de esto, en la Constitución de Portocarrero vienen algunas indicaciones sobre otros toques menores de información que no son estrictamente religiosos, o sí, pero que también se hace mención a ellos. En este caso habla sobre las catequesis, sobre dar doctrina a los fieles, y dice que a los cristianos que enseñen la doctrina cristiana, tañendo para ello campana. O sea, ya indica que también se tiene que tocar la campana. Aquí creo que se tocaba para el colegio, creo que era, ¿no? Cuando se entraba al colegio. Y la catequesis también. Pues cumple esta norma, Pasa a la siguiente. Pasamos al segundo punto, congrego clero, las horas canónicas. Una de las obligaciones de todo clérigo es el rezo particular o en coro de las horas canónicas. Es decir, según la forma antigua, maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Estas son todas las horas canónicas. Para ello, las catedrales, en este caso, tenían obligación de rezo en coro. El cabildo tenía la obligación de rezarlo en coro, en el coro. Está el coro de la Catedral de Toledo, y era aquí donde se rezaba el hostio. Pero hay parroquias, o colegiata, la colegiata es como una catedral sin obispo, para que me entendáis, pero había parroquias que económicamente eran muy pudientes y que también tenían coro, porque tenían también muchos sacerdotes. Esto de aquí es la parroquia de Yepes, en Toledo. Fijaros qué coro. Este coro en la Guerra Civil se lo cargaron. Pero hay fotografías de él donde se ve el coro con su reja y su órgano que llegaba hasta las bóvedas. Pasa al siguiente. Y luego hay parroquias menos pudientes que también, aparte del órgano, tenían no un coro, pero sí un banco corrido. En documentaciones antiguas, tú, por ejemplo, en el siglo XVI, ves que esta parroquia era pobre, solo tenía un cura. Claro, nos parece casi hasta un lujo, porque un cura puede llevar 20 pueblos. Pero una parroquia pobre tenía un cura. Lo normal es que tuviera a lo mejor 3, 4, 5. Aquí en Alustante, ¿cuántos había? 5 o 6. 5 por lo menos. Entonces, en las constituciones sinodales incluso se obliga que domingos, fiestas, se digan primeras y segundas vísperas. Y en los lugares
con más de 300 vecinos, se diga todos los días, vísperas. Es decir, no se rezaban en las parroquias todas las horas, pero sí la víspera, porque era la que marcaba el inicio de las festividades. Y en pueblos ya grandes, todos los días. Y esta foto, que me la pasó Carlos hace ya tiempo, es de la parroquia de Escalonilla, del año 1891. Fijaros la parroquia, hay 1, 2, 3, 4 sacerdotes, se les identifica porque llevan un misal en la mano, y el resto son los sacristanes y los monaguillos. Esto era la parroquia. Y hay parroquias, como esta de Alcabón, en Toledo, es que no tenía una foto mejor, pero es un banco corrido que está en el coro, es un banco en forma de U, y aquí es donde se juntaban para cantar las vísperas. De hecho, yo no sé si en la zona de Molina lo hay, pero en la zona de Guadalajara había unas cofradías que eran las cofradías de coronados. Las cofradías de coronados eran seglares, pero se llamaban coronados porque tenían privilegios, por decirlo, de tonsura. Entonces vestían con sotana, sobrepelliz, y lo que hacían era sentarse en el coro y cantar también las vísperas. Y los pueblos con más o menos gente solían tener una cofradía de coronados. Tenían bastante importancia, además. Pasa al siguiente. El ritual, no nos queremos centrar mucho en las catedrales, pero el ritual de las catedrales, especialmente la de Toledo, era algo inabarcable. O sea, había que regirlo de alguna manera. La de Toledo tiene por lo menos 3 o 4 ceremoniales, así de gordos, indicando cómo se tenían que celebrar todas las ceremonias, todos los actos, hasta el mínimo detalle. Esta es, dentro de esas ceremoniales incluyen capítulos sobre cómo se tenían que tocar las campanas. Aquí a la izquierda tenemos el del ceremonial de Rincón, la portada de las 6 páginas que dedica a explicar cómo se tenían que tocar las campanas en la Catedral de Toledo. Y este de aquí es un documento que hasta ahora es inédito, lo descubrimos hace unos años en la Catedral de Sigüenza, que son las reglas de toque de la Catedral de Sigüenza, que son del Sochantre es el que dirige el canto en el coro, Juan Pérez, del año 1609. Estas reglas son, después de las del licenciado Villegas de la Catedral de Sevilla, las más extensas que hemos conocido, son 40 páginas. A ver si de aquí a un tiempo podemos hacer alguna publicación, porque de verdad es algo impresionante. Pasa a la siguiente. Otra peculiaridad que tienen las catedrales es que tienen mucho número de campanas, tienen mayor número de campanas por la complejidad que exige el propio culto y las propias necesidades del templo. Esta foto es del interior de la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo no es la torre que más campanas tenga, pero sí la que tiene las campanas más grandes. O sea, la campana más grande que hay en España es esta de aquí, que es la campana gorda, que pesa 14 toneladas. El diámetro es como de aquí al extremo de la boca, para que se hagan una idea. Perdón, de la mesa. O sea, la boca es como de aquí a las puntas de la mesa. Esta campana de aquí en la Resurrección, que es la más pequeña de todas, ya solo ella pesa 1 tonelada. La boca mide 1,20, para que esa es más grande que la grande de aquí. Y luego, para que veáis, aquí está el tamaño y las dimensiones de esta campana. A mayor número de campanas, las campanas de las catedrales solían tener algunas un uso concreto. En el caso de Toledo y las catedrales castellanas, porque la de Sigüenza también lo tenía, había una campana que se llamaba el aguijón. ¿Por qué se le llamaba el aguijón? Porque era una campana un poco impertinente. Se tocaba media hora por la mañana, media hora por la tarde y media hora por la noche, a las 11:30. Y lo que avisaba era la entrada a coro de los canónigos. Las horas no se rezaba en su hora solar exacta, sino que se iban agrupando. Voy a pasar a la siguiente. Lo explico en este esquema. En Toledo, por ejemplo, había coro por la mañana, coro por la tarde y coro por la noche, y se agrupaban diferentes horas. Entonces, al inicio se tocaba el esquilón antes de tocar la hora. Entonces, esa campana que tocaba durante media hora, se le recibía el nombre de la aguijón por eso, por lo incómoda que resultaba, sobre todo al mediodía, cuando después de comer echar la misa tenían que ir otra vez a la catedral a las 3 de la tarde. Eso en verano en Toledo es un poco... Eso ya es penitencia. Pasa al anterior. En el caso de Toledo, la campana, el aguijón, que también se le llamaba el ángel, que recibe muchos nombres. ¿El anterior? No me deja pasar, ¿no? A lo mejor dando la fecha adelante. No. No pasa nada. La campana del aguijón de Toledo estaba puesta era la campana más alta de toda la ciudad. Se escuchaba desde todos los rincones. Estaba casi a la torre de 90, pues a 70, 80 metros de altura. Estaba altísima. Pasa a la siguiente. Y luego, dicho esto, vamos a pasar ya a los toques fúnebres de Funtos Ploro. Aquí nos vamos a seguir en el esquema de lo que dice el ritual romano respecto a los entierros y luego
lo que dice el Portocarrero y luego lo que nosotros hemos conocido, lo que hemos podido documentar. El viático, cuando alguien estaba agonizando, pues se le recibía la última comunión. Para llevarle la última comunión se organizaba una pequeña procesión en la cual el ritual dice que se tiene que tocar las campanas para avisar a la gente, la cofradía del Santísimo puede acompañar al sacerdote y fieles que quisieran acompañar con velas pues también lo pudieran hacer. Esta fotografía es de la parroquia San Lucas de Toledo, se ve un viático, como los más mayores habéis conocido, un sacerdote con el copón tapado, los faroles de mano para que no tropezase, la campanilla del monaguillo. Pasa a la siguiente. Y luego vemos otro toque, el de agonías, que era cuando estaba ya agonizando, se tocaban las campanas para pedir oración a los fieles por esa persona que estaba en tránsito de muerte. Este toque no hemos documentado ninguno y creemos que tiene su explicación en el siguiente. Pasa al siguiente, sí. Porque sí que hay toques de muerte, es decir, en el momento en el que muere una persona, se toca para indicar que muere. En el de agonía se dice que se toca con una campana. Y curiosamente nosotros hemos conocido los toques de muertos que también se toca una campana. En el caso del arzobispado de Toledo, tienen una forma concreta, que yo creo que no es igual que la zona de aquí de Sigüenza. Se les conoce con el nombre de las campanadas, las campanas de muerto, clamor, agonía, tránsito, hay un pueblo que se llama el toque de tránsito. Tienen una forma concreta, son una serie de campanadas con la campana gorda. Suelen ser entre 11 y 12, o 13, 14, una secuencia muy similar. Y todos los pueblos que te lo dicen, ya sea de aquí de Guadalajara, te lo dicen, no, es en relación a la costilla de Eva. Tiene un sentido teológico muy curioso. Porque si por Adán y Eva vino la muerte, la forma de anunciar la muerte es a través de las costillas, haciendo referencia a Adán y Eva. Yo no sé si había Sigüenza esa forma de tocarlo. No, yo creo que no, porque se tocaban aquí clamores y luego indicando 3 o 2 y, claro, es una peculiaridad de la zona de Toledo. Pasa a la siguiente. Luego, respecto a los entierros, también en el ritual romano se pide que se toquen las campanas justo en el momento en el que salen el sacerdote y los clérigos a recibir el cadáver. Claro, hay que entender cómo se celebraban antes los entierros. Antes se enterraban las iglesias. El sacerdote, junto con la parroquia, iba a la casa del difunto, se recogía al difunto, se llevaba a la iglesia, y en la iglesia se rezaban incluso por el camino diferentes responsos y se enterraban en la iglesia o bien luego en el cementerio, pero siempre pasaban por la iglesia, porque lo dice el ritual que tenía que ir a la iglesia, aun habiendo el cementerio. Lo que no se celebraba era la misa se celebraba después. Entonces pasa a la siguiente. Uno de los principales abusos que había respecto al toque de difuntos. Entonces ya lo hace indicar el propio Portocarrero y esto luego tuvo consecuencias posteriores en otros documentos que hemos conocido del siglo XVIII. Dice que solo se pueden tocar 4 veces, porque si no se abusaba y se perdía el sentido de lo que se estaba tocando. El primero cuando muere, el segundo cuando sale la cruz y los clérigos a por el difunto, el tercero cuando entra en la iglesia y el cuarto cuando se está diciendo el responso poniendo una sepultura en la iglesia, aunque no lo diga se está refiriendo en la iglesia. Y cuando se celebraban los aniversarios, las misas de aniversario, las novenas, lo indica aquí también, uno al anochecer, otro al día siguiente por la mañana y otro cuando se diga el responso. Y bueno, luego dice que se den 2 reales. También te dice la cantidad de dinero que tenía que recibir el sacristán. Eso es lo siguiente. Bueno, era muy común, sobre todo en pueblos grandes, que hubiera diferentes tipos de toques en función de la clase social. Más que en función de la clase social, es en función de la pompa que tuviera el entierro. Estaban los de primera, segunda, tercera y a veces hasta de cuarta clase hemos conocido. El de primera clase, ¿el que se caracterizaba? Pues porque iba sacerdote, diácono, subdiácono, el terno completo, y el de segunda, sacerdote revestido de capa, y tercera, solía ir el sacerdote sin capa, o sea, sobre pelliz y estola negra. Y esto ha sido así hasta hace relativamente poco. Pero esto se suele dar en pueblos grandes. En pueblos, por ejemplo, aquí en Guadalajara no hemos conocido ninguno. Aquí los entierros solían ser bastante unificados, no solía haber diferencia. Pasa a la siguiente. Luego, respecto a la fiesta de las ánimas, dice una cosa muy curiosa, la noche de ánimas. Por lo menos tradicionalmente aquí en Guadalajara me está tocando toda la noche. No sé aquí, en una zona de la Alcarria, el toque de ánimas duraba toda la noche. Bueno, pues según Portocarrero, en la fiesta de ánimas se hacen 4 clamores, uno después de tocar la Ave María, otro después de las ánimas, otro al salir del sol y otro a la misa y responso. Y si esto excedieren, pierdan los derechos que llevan por el clamor aplicados a la fábrica y estén 3 días en la cárcel.
este no se ha cumplido. No ha habido nadie que sepamos en la cárcel, pero no se ha cumplido. Bueno, en la zona de Toledo creo que sí, ¿no? ¿Cuál? Lo de no tocar toda la noche. Se tocaba, pero bueno, paraban. Yo no creo que estuvieran toda la noche tocando. Yo creo que según se despertaran de la modorra que cogieran, De hecho, es muy tocarían. común en torres que se documentan encontrar señales de fuego, porque se hacían una lumbre, claro, como siempre hacía frío para los santos, se hacía una lumbre, incluso se freían ahí algo. Eso era muy común. En todas las torres hay una zona ahí llena de humo. Y el anís. Y el anís. Y la botella de anís. La botella de anís. Pasa a la siguiente. El toque de ánimas es otro toque de oración diario que se tocaba generalmente una hora después del toque de oración. Aquí no se tocaba el toque de ánimas, ¿o sí? Es que no siempre se tocaba. Sí. Es que hay veces que se juntaba con el último toque de oración. Claro, Eso era lo que se hacía. Vale. Lo mismo, indica que se tiene que tocar el toque de ánimas, que es el Padre Nuestro que se rezaba para el sufragio de las almas del purgatorio, y al estilo de cada parroquia o al arbitrio del cura. No hay uniformidad en este toque y de los que hemos documentado tampoco lo hay. Vamos al siguiente. El entierro de niños. Respecto al entierro de niños, se entendía que menores de 7 años no tenían culpa por el pecado original porque no eran conscientes de pecado, y al no tener conciencia de pecado pues iban directamente al cielo sin tener que pasar por el purgatorio porque no tenían nada que purgar, no tenían nada de lo que limpiarse. Entonces se entendía que los entierros de niños primero se cantaban con misa de ángeles, el sacerdote no iba de negro, iba de blanco, porque se entendía que entraba directamente a la gloria. Entonces, ¿qué dice el ritual respecto a los entierros de niños? Dice, en el funeral de niños las campanas, si se tocan, que no era obligatorio, no se deben tocar con un sonido lúgubre sino festivo. Y en el caso del instante está el tintán, era, ¿no? Era un repique además, básicamente, que era el que se tocaba cuando moría algún niño. Pasa a la siguiente. Luego, respecto al toque de tormentas, lo paso un poco rápido, pero en la oración solemne que se hacía cuando se bendecían las campanas, se insiste mucho en la oración que su sonido ahuyente el mal, ahuyente las tormentas, mitigue los males que puedan causar. El toque de contra tormentas ha sido un poco polémico y ha sido uno de los toques sobre los que más se ha escrito. Ya desde el siglo XVIII hubo muchas polémicas, yo creo del XVI, ¿no? Desde el XVI, sí. Entonces, el ritual romano contempla que en caso de tempestades se toca la campana, se llama a la iglesia a los que pueden estar presentes y se dice la letanía. O sea, lo que hacían era un toque de llamada para que la gente fuera a la iglesia y se rezasen las letanías. Pues igual que se rezaban las letanías cuando había sequía, las rogativas, en ese mismo sentido. Entonces, la iglesia respecto a este toque, porque siempre se ha dicho, no, es que se tocaba porque el sonido disipaba las nubes, como el tema de los cañones estos que se usan para disipar las nubes, o es porque bueno, la Iglesia en este aspecto lo que defiende es que la efectividad se basa en la convocatoria y en el rezo de las letanías, o sea, por una cuestión práctica, y por otro, el sonido de la campana en virtud de la solemne bendición que tiene. Es decir, si tú estás pidiendo la bendición, que su sonido ahuyente las campanas, cuando suena la campana en una tormenta, ese sonido lo que hace es ahuyentar la tormenta. Ese es el sentido en el que también se toca. Y en el caso de Constantes es curioso porque hay dos toques. Bueno, es el mismo, pero con dos nombres diferentes según el contexto en el que se use. Tantarauna y el Tintirinulo. Tantarauna era el que se tocaba todos los mediodías, después de las oraciones, de cruz a cruz, de 3 de mayo a 14 de septiembre, y el Tintirinulo era el que se tocaba en el momento en el que aparecía la tormenta. Sobre esto también había mucho que decir, porque hay un texto muy interesante en la Catedral de Sigüenza sobre el toque de campanas y parece que la idea es que sonasen con muchísimo estruendo. De hecho, en la norma de toque de la Catedral de Sigüenza se dice que a los campaneros cierren con llave la puerta cuando tocan las tormentas para que no suba la gente a tocar que se cargan las campanas. O sea, porque la idea era que hubiera el mayor sonido posible y la gente se subía a tocar. Pasa a la siguiente. Y bueno, aquí ya para mi intervención dejamos el último punto, Festaco de Cor, la fiesta de celebración, y le dejo ya paso a Carlos. ¿Vale? Espero que os haya gustado. He intentado ser breve, pero es que es un tema que... Bueno, pues yo soy Carlos, que soy el campanero allí en Escalonilla, igual que Diego lo es aquí, otro campanero, pues yo soy allí el campanero. He recuperado los toques que tenemos allí en Escalonilla también,
y luego le pediré consejo a ver cómo consigo yo también allí que me lo declaren bien de interés cultural, porque tengo como unos 30 toques de campanas, todos recuperados, grabados en el ordenador de la torre y tocamos casi todos los domingos a mano. Entonces, Alusante pues es un ejemplo para nosotros de un buen hacer en la conservación, no solamente por Diego, sino por todo el pueblo que os interesa y habéis querido conservar esa tradición tan bonita y que no se tiene que perder. Hemos dejado para el final lo que son los toques de fiesta. Los toques de fiesta por su gran magnitud, por todo lo que abarca. Durante toda la charla, habéis estado un poco al hilo de lo que Álvaro os iba contando, giraba todo en torno a la consagración de la campana, en torno a la campana como un objeto sagrado, como un objeto litúrgico. Y la verdad es que en algunos artículos que hemos publicado en el blog que tenemos en internet, hay una frase por ahí que solemos decir, que es que puede haber iglesias sin campanas, pero no puede haber campanas sin iglesia. Yo no sé si el párroco de Alusante, el que os hace de párroco, ha venido, creo que no está por aquí, Diego, el párroco, ¿sí? No está. Pero seguro que muchos de vosotros pertenecéis a cofradías o a hermandades o tenéis alguna vida activa en la iglesia. El primer destinatario a la hora de la conservación, está muy bien que nos declaren bien de interés cultural unas campanas, pero si en Alusante dejara de haber una iglesia y dejara de haber misa, esas campanas no valdrían para nada que sonaran. Quiero decir, cuando se intenta conservar algo, en el caso de las campanas es muy importante que aparte de ser un objeto cultural, tenemos que concienciar mucho, tanto al párroco, que supongo que aquí habéis hecho una buena labor en vuestros párrocos de que se conciencien de ello, pero también tenemos que ir más arriba, hacia los obispos y a las diócesis. ¿Por qué? Porque por desgracia, los que vivimos más por la zona de Madrid, incluso si alguno vive por Guadalajara, las iglesias nuevas se hacen sin campanas, y eso es una desgracia para nosotros los campaneros y para los que amamos este mundo de la campana. Por eso es muy importante concienciar a las autoridades eclesiásticas de que las campanas forman parte de la tradición, no solo cultural de los pueblos, sino también de su tradición litúrgica, y que es una riqueza litúrgica individual de cada pueblo. Cada pueblo tiene esa riqueza litúrgica del toque que es propia de ese pueblo y que no lo hay en otro pueblo de al lado. Y eso es el matiz importante a la hora de la conservación. Quería empezar esta parte con la imagen que nos ha dejado antes Álvaro, que es muy significativa de ello, de esto que os estamos hablando, de la campana como objetos sagrados y consagrados, con esos monaguillos vestidos con su roquete, con su sotana, para indicar que la campana es eso, es un objeto sagrado, es un objeto que participa del culto litúrgico de la iglesia. Pase si quieres a la siguiente. No sé si me oís mejor con altavoz o sin altavoz. Con altavoz mejor. Bueno, la campana, tal como la conocemos actualmente, nació y se desarrolló en el seno de la liturgia de la Iglesia romana. La liturgia, para los más mayores, se acordarán que antiguamente el cura decía la misa de espaldas, ahora la dice de frente, y la decía en latín, e incluso había muchas partes que no se oían porque la decía en voz baja y el cura no se le oía lo que decía. Pues en el seno de esa liturgia antigua, es en el que se desarrolla toda la tradición campanera que tenemos ahora. De hecho, a partir del cambio de la liturgia, cuando sucedió el Concilio Vaticano II, esto empieza ya a degenerar mucho. Las campanas, incluso hay curas, por eso lo importante de concienciarles, que consideran que es una cosa antigua y arcaica. Y tenemos incluso el caso de pueblos en Extremadura, que no hemos ido a verlos, pero tú sí que los has visto. Tenemos un pueblo en Extremadura, por ejemplo, en el que al cura, con estos aires de renovación que le entraron con aquella época del concilio, cogió, quitó las campanas y puso altavoces, por ejemplo. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? A partir de esos años 60 hay una ruptura de la tradición campanera también. La liturgia cambia y entonces esos toques antiguos que se usaban en los pueblos, muchos se dejan de usar. Ya, por ejemplo, no hay viático, como lo que os ha contado Álvaro, ya no se lleva el viático, o si se hace, se lleva de tamaño
pero ya no es algo público como se hacía antes, porque ha cambiado la norma básicamente. Más cosas. Las categorías litúrgicas de las misas, las fiestas, se han cambiado también, unas han ascendido en categoría y otras han disminuido en categoría. Y entonces es importante que los toques de las campanas, los que teníamos antiguamente, los podamos adaptar ahora. Vas a seguir en la siguiente diapositiva. Los tipos de misa, bueno, ¿queréis? El toque de campanas es una combinación, el toque de las misas, los toques de misa que son los más ricos, es una combinación entre categoría de la misa, categoría litúrgica del día, por ejemplo, aquí en Alicante, pues el día del patrón es un día de fiesta obligada, ¿no? El día de la patrona o del patrón, el día de Navidad. Y luego es una combinación de eso con la pompa con la que se celebra, con la pompa con la que se celebra. Entonces, en este rito antiguo de la misa, de la liturgia católica, teníamos 4 categorías de días. 4 categorías. Había fiestas dobles de primera clase, fiestas dobles de segunda clase, después estaban las dominicas y luego las ferias, que son el resto de días de la semana, que no eran ni domingo, ni una fiesta intermedia, ni una fiesta grande. Pasa si quieres la siguiente diapositiva. Por ejemplo, fiestas dobles de primera clase. Las fiestas dobles de primera clase es lo que la Iglesia llama ahora solemnidades. Entonces eran la Navidad, el Día de Reyes, el Triduo Pascual, la Ascensión, el Pentecostés, el Corpus, las fiestas más fiestas de la Iglesia. Después estaban las fiestas dobles de segunda clase. Las fiestas dobles de segunda clase pues eran el resto de fiestas de los evangelistas, de la Virgen María, etcétera, etcétera, lo que no eran como santos corrientes. Después teníamos los domingos y luego teníamos las ferias, que son todos los días del día. Ahora, después del concilio, el domingo ha subido de categoría y está por delante de las fiestas dobles de segunda clase, que ahora se llaman simplemente fiestas. Entonces, el domingo ha ascendido. Ahí ya tenemos un cambio que luego también pues, tiene que repercutir en la hora de tocar las campanas. Pasa a la siguiente, Álvaro. Entonces, estas son las categorías litúrgicas, lo que la importancia que da la Iglesia a cada día que celebra. Pero luego está la forma de cómo se celebra, ¿vale? Entonces había 3 formas de celebrar la misa, que también los mayores quizás recuerden de antiguamente. Había una forma que era una forma rezada. Iba al cura a misa, era los días de diario normalmente. Iba al cura a misa, se le daba monaguillo, o al sacristán, en todo caso, si no había monaguillos. Se ponía en un altar, que podía ser el altar mayor o un altar de los laterales, si le había pagado a alguien la misa para que la dijera ese santo, y empezaba a decir la misa, y la gente podía ir o podía no ir. No era necesario que hubiera gente ni nada, y el sacerdote además lo decía todo hablado o en silencio, no había mayor solemnidad. Punto pelota. Siguiente categoría con la que se celebraba, no categoría litúrgica, una misa cantada. La misa cantada normalmente era los domingos, fiestas o algo más que fiestas. Y en la fiesta cantada, en la misa cantada, ya había más majestuosidad. Se usaba el incienso. Si había sacristán que tocara el órgano, sonaba el órgano y se cantaba en la misa. Había varios monaguillos, pues a lo mejor se encargaba el cura de pagar a varios muchachos para que asistieran a la misa y le dieran más pompa. Y pues eso, se usaba incienso, se cantaban las partes de la misa, se decía cantada. Esta era normalmente la misa mayor de los domingos. Los domingos la misa de 12, no sé en Alicante cuántas misas había antiguamente. Diego, no sé si sabe. Normalmente dos. Pues una de ellas sería la misa mayor, seguro. No sé si aquí la conocíamos por misa mayor en Alicante. La otra sería rezada. Y luego la otra forma de celebrar, todavía más solemne, que se correspondería normalmente con los días pues más grandes para el pueblo correspondiente. Eso normalmente sería pues, el día del Corpus, el día de Navidad y el día de los patrones del pueblo, que era el día pues, cuando venían más curas
y además venían varios curas a decir la misa junto con el párroco. Entonces había como más pompa todavía. Pero esto solamente pasaba 2 o 3 veces al año, no pasaba más. Pasa si quieres, Álvaro, a la siguiente diapositiva. Entonces, como podemos intuir, los distintos toques de misa se corresponden a la combinación de la categoría litúrgica del día con la pompa con la que se celebra esa fiesta, esa misa. Entonces aquí tenemos un esquema que es un jaleo de flechas. Tenemos los tipos de, ¿cómo se podría decir la misa? Rezada, cantada, solemne, con la categoría litúrgica del día. Ferias, dominicas y dobles de segunda clase. Y como vemos, se podría decir una misa de feria de un día de diario, se podía decir cantada. Si había una persona que tenía mucha devoción a un santo que caía un lunes, por ejemplo, pues y era una persona pudiente de por hoy, yo quiero que el cura me diga una misa cantada a ese santo por una promesa que le he hecho. ¡Pum! Le daba el dinero del estipendio y se decía la misa cantada. Y podía haber misas de un domingo que fueran simplemente rezadas y no cantadas, como por ejemplo la misa, la que no era la mayor de ese día, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, pasa si quieres, esto, vais a decir, yo lo que es medio cura, no, yo te tengo aquí a la novia, pero esto es importante, todo esto que os voy contando, para introduciros y para que veáis por qué se tocaba como se tocaba las misas. Y esto, que sería bonito que hicierais el ejercicio de extrapolar también esto aquí a vuestro pueblo, al usante, porque vais a ver y vais a comprender muchas cosas de ello. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico, por ejemplo. Es un domingo, ¿vale? La categoría litúrgica del domingo es como una fiesta. La misa es la de primera hora de la mañana y no hay coro ni hay órgano. Entonces, la pompa con la que se celebra la misa, ¿cómo será? Una misa rezada, simplemente. Pasa si quieres, Álvaro. Es una misa rezada. Pasa a la siguiente pregunta. Es un domingo, la misa es de 12, la misa mayor, hay coro. La pompa con la que se celebra la misa, pues será una misa cantada. Exactamente. Siendo el mismo día, siendo la misma categoría litúrgica. Pasa si quieres la siguiente. Y ahora, pues una más complicada. Es un día de diario. Se celebra el patrón o patrona del pueblo, pero en el calendario litúrgico ese día es un día de feria, es un día de entre semana, que no viene mucho más al caso. A la misa viene el párroco y otros curas, hay coro u órgano, y la pompa con la que se celebra la misa entonces será solemne, la misa solemne, exactamente, siendo una categoría litúrgica inferior a las demás. Pues bien, de estas formas de rezar la misa, rezada, cantada, solemne, es de donde vienen todos los toques de misa que hemos documentado nosotros, tanto en Toledo como en Guadalajara, y aquí en Alusarte también los tenéis. De esta combinación de batiburrillo de fechas, para si quieres hablar. Esto es una tabla comparativa de los toques de misa en 6 pueblos, tanto de Guadalajara como de Toledo. No tenemos aquí a mano un mapita geográfico, pero Mejorada es un pueblo que está más para allá de Talavera de la Reina, casi en Extremadura. No sé si os suena Talavera de la Reina, la A5 para abajo, buscando Cáceres. Pues Mejorada está como si dijéramos a la otra punta de Toledo. Luego está mi pueblo, Escalonilla, que cae más o menos en medio de la provincia. Después tenemos Fuensalida, que está un poquito más cerca de Madrid. Mocejón, más o menos a la altura de Fuensalida. Yepes, más a la altura todavía de Madrid. Y luego Junquera de Henares. Es casi como una línea que atraviesa la provincia. Y vemos que en esa línea horizontal de oeste a este hay una continuidad en la forma de tocar y una uniformidad. En todos estos pueblos, que son pueblos de entre 1.000 y 5.000 habitantes, o pueblecitos porque tienen algún poder, la iglesia tiene más algún cura y esas cosas, lo que hemos documentado, tenía, ahora ya no, lo que hemos visto es que básicamente hay 4 grandes tipos de toques. El toque de misa diaria, el toque de misa del domingo, el toque de misa de fiesta y el toque de la misa solemne. ¿Veis? ¿Por qué os contaba lo anterior? Porque luego cuando los sacristanes o los campaneros nos cuentan
las cosas para documentar, pues uno se pregunta por qué. Y el por qué viene de ahí, de cómo se celebraba. Ahora, por desgracia, en la misa ahora es muy difícil distinguir si es rezada, solemne o cantada, porque lo mismo te llega un día de diario y si el cura está un poco animado, empieza a cantar algunas partes de la misa. O llega un día de solemnidad y hay partes que no se cantan o no hay coro. Ahora es muy difícil ver la categoría de la misa, pero antiguamente se seguía muy rescatable. Entonces, estos 4 grandes grupos de toques vemos que también tienen una uniformidad en toda esta provincia eclesiástica, en los pueblos que hemos visto. Por ejemplo, vamos a coger, bueno, de forma general lo que vemos es que la forma de tocar para las misas es el repique. El repique es al menos con 2 campanas, con un ritmo alterno entre ellas, ¿vale? Hagan tran, 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 tran. Ese es el repique. Y este repique se va enriqueciendo conforme la categoría de la misa era mayor. Entonces tenemos una cosa que se llama, por ejemplo, en mi pueblo, el repique doble, que ya pues, luego le haremos ahí, pues tiene más floreado, como si fuéramos tiene más lustre. Y luego hay otra particularidad, que aquí sí que se hace también, el volteo de campanas, que estaba reservada solamente para los grandes días, para las misas solemnes. Pase si quieres, Álvaro. Vamos a fijarnos en mi pueblo, en Escalonilla, porque hay una graduación muy bien hecha del toque de campanas. En los otros pueblos, aunque sí que existe una graduación, vemos que no hay esa combinación de colores tan grande, solamente quizá de yepes. En yepes también hay una graduación muy grande, pero en Escalonilla la misa de diario es un repique sencillo, luego la misa de domingo es un repique sencillo, pero tiene una cosita más, luego está el repique doble y luego el volteo de solemnidad para los días importantes. Pasa si quieres. Os presento la iglesia de mi pueblo, esa es la plaza, como si estuviéramos aquí ahora. Está el ayuntamiento aquí al lado, pero no se ve. Y es una iglesia pues del siglo XVII, del siglo XVI-XVII. La torre es barroca, tiene 4 campanas. Pase si quieres, Álvaro, para allá. Estas las presento. Me falta la foto de una de ellas, ¿vale? Tienen un mote. Aquí las campanas también tendrán un mote, supongo. Están consagradas a un santo, como ha dicho antes Álvaro, pues a Santa Bárbara, a Santa María, a María Magdalena, que es la patrona. Pero luego tenemos un mote cariñoso para ellas, que es como se las conoce en el pueblo. En el pueblo nadie sabe que la campana gorda, por ejemplo, está consagrada a la Magdalena, que es la patrona de aquí del pueblo. Entonces los motes son el campanillo, la chica, la gorda, y ahí falta la foto de una que llaman la rota. La rota se rompió en la guerra, no saben si la rompieron a posta o se rompió porque tocó mucho. Pero el caso es que en el 38 se rompió. Y hasta hace 4 años así que se restauró la iglesia y se la llevaron para arreglar ya la nueva operativa, la campana. El campanillo es una campanita, no puedes pasar para atrás. Es una campana de unos 50 centímetros, más o menos como la pequeñita que tenemos ahí fuera. La rota es más o menos como la grande de ahí fuera. Y luego la chica y la gorda, pues tienen unos 80 centímetros de ancho la chica y la gorda 90. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace en mi pueblo el toque de misa diaria. Para la misa diaria, en Toledo lo que hemos visto también es que normalmente se suelen hacer 2 toques. Uno media hora antes y otro 5 minutos antes de que empiece la misa. En el caso de mi pueblo, media hora antes de que empiece la misa se hace un repique con las 2 campanas, sencillo. Tran, 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 punto. Y luego, 5 minutos antes de que empiece la misa, se toca una sola campana, la chica, que es aguda. Tran, 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 tran. 5 o 6 minutos y se acabó. Esa campanita que esté ahí debajo de la diapositiva es porque ahora vamos a ir a hacerlos ahí fuera los toques para que los escuchéis. Pasa a la siguiente categoría. Misa de domingo. Vamos subiendo de categoría litúrgica. La misa de domingo igual. Ahora tiene 3 toques en vez de 2. Tiene media hora antes, 15 minutos antes y 5 minutos antes. Media hora antes, igual que el de misa de diario, un repique. Pero al acabar el repique se hace una cosa que hemos visto también allí en Toledo, que es común, no sé si aquí en Alusarte se hace o se hacía, que era dar una serie de golpes, 15 en este caso, con la campana gorda. Plan, plan. Y eso indicaba que había sermón.
porque no todas las misas se sermoneaban. Ahora los curas no sermonean mucho, las misas duran mucho y muchas veces nos aburren a veces. Pero en esa época, antiguamente, era muy poco común que el cura diera un sermón, solamente si era un día, pues a lo mejor el domingo, nada más, o si era un día de fiesta, y entonces eso se señalaba como algo extraordinario, que había un sermón y se daban esos 15 golpes. Después, ahora le sumamos un toque más que al del misa de diario. 15 minutos antes se vuelve a repetir el toque con la borda. Solo. Tran, tran, tran. Un golpe sencillo. Y luego, 5 minutos antes, se vuelve a tocar con la chica como en el otro toque. Este toque también lo vamos a hacer ahí fuera, que le tenemos ahí la campanita puesta debajo. Misa de fiesta. Seguimos subiendo. Aquí en Alustrante, el toque de misa de diario y el de domingo son iguales, Diego. No eran iguales, había diferencia. Había repique y luego y los días de misa diaria, dices, había a medio vuelo. O sea, se daba primero a medio vuelo y luego se hacía. O sea, primero una campana a medio vuelo, que nos decía tran, 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 y luego una señal con otra, que sería con la gorda normalmente, con la más grave. Vemos una analogía parecida a los de Escalonia también, es que hay un parecido entre los pueblos. El toque de misa de las fiestas es igual que el del domingo, pero la diferencia es que el toque de media hora antes, en vez de usar las dos campanas, un repique sencillo, tran, 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 se hace un repique floreado, que lo vamos a hacer ahí fuera ahora, que es lo que llaman el doble repique, que repica una campana dos veces, y entonces tiene un arco. Aquí en Alustrante creo que también tenéis repiques de ese estilo para los días de fiesta, ¿verdad? Floreados o más enriquecidos. Pasa si quieres, ahora para el siguiente. Y luego está el toque de solemnidad, que solamente se hace 3 o 4 veces al año. Ahora le hemos hecho hace poco, el día 22 de julio, porque era la patrona, Santa María Magdalena. Y aquí intervienen todas las campanas. Y entonces, este toque lo que hace es introducir el volteo de la campana. Se empieza volteando la campana gorda, dalán, 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 dalán. La vamos a hacer fuera también. La campana se para boca arriba de vez en cuando y entre medias de ese parado boca arriba se empiezan a repicar las demás. Y esto se está así pues unos 10 minutos. Cuando paran de voltear se repican todas y se da también la señal del sermón, porque ese día también es sermón. Y luego tenemos los toques de 15 minutos antes y 5 minutos antes, pues iguales que los de misa de fiesta, pero bueno, si se le quiere dar más enjundia al asunto, pues se le puede dar luego después de la señal, que es sencilla, un repique para decir que es fiesta. Pasa si quieres algo. Y aquí tenemos una imagen de los años 60, 70, de allí de Escalonilla, esa es la campana gorda, que se volteaba, y esta es del año pasado, el 2022 para el Cristo, mira, llevo el mismo polo además. Lo que pasa es que estoy con pantalón corto porque en Toledo hace mucho más calor. Pero, pues, para deciros que es una cosa que se ha continuado, que el volteo allí de la campana gorda, ese toque en concreto, se ha conservado ininterrumpido en el pueblo y en la memoria de todos los escalonilleros, y por culpa de ese toque, de volver otra vez a voltear, porque hubo unos años en los que se dejó, es por lo que hemos recuperado el toque de campanas, de todos los toques de campanas aquí en Escalonilla, por recuperar eso, el volteo de la campana gorda, que esa gorda a todos los niños nos encantaba, porque se ve desde la plaza y cuando salía ahí el Cristo de la Magdalena, pues todos con la boca abierta, con una campana tan grande, ¡bam, bam!, dando vueltas, pues daba la atención. Pasa si quieres, Álvaro. Estos son todos los pueblos que hemos documentado, o no nosotros, sino incluso otras personas, ¿vale? Como vemos, pues tenemos pues, esta línea horizontal que os decía, desde el número 16 para allá, ahí estaría Mejorada, estaría Escalonilla por aquí en medio, Fuensalida, Mocejón, Yepes y allí Junquera de Henares, y otros pueblos de Guadalajara, incluido Tordesillas, los que estuvimos el año pasado, ¿fue el año anterior? No me acuerdo, cuando pues, estuvimos allí documentando los toques de campana y sus campanas también. En Alustrante, no sé si le tenemos puesto por aquí, pero deberíamos tener puesto, porque aunque no nos hemos documentado nosotros los toques de campanas, Diego los tiene muy bien documentados, muy bien registrados y sabemos muy bien cómo se tocaban en Alustrante. Pasa si quieres. Y entonces esto da pie a hablar ya de lo último, estas dos diapositivillas, que es el volteo.
aquí por Toledo no se voltea tanto. De hecho, solamente hay 2 pueblos, y ahora mismo uno solo, porque es el mío, porque en Yepes ya no se hace, donde se volteaban las campanas. Eso se perdió. Esta foto de aquí abajo es la de Yepes, es otro de los pueblos. Este es Escalonilla, y allí vemos a Álvaro tocando en un pueblo de Guadalajara las campanas. Y esta diapositiva nos da pie a decir que en el antiguo arzobispado de Toledo había 3 formas de voltear. Ahora todos entendemos voltear por dar vueltas. Coges la campana, la empiezas a empujar y que gire, y que gire, y que gire. Incluso en Guadalajara se las hace silenciar. Dice, vamos a callar la campana de tan rápido como gira, no da tiempo el badajo a que dé. No le encuentro la gracia a eso, porque entonces si no suena la campana. Pero bueno, pues costumbres locales que hay que conservarlas. Pero en Toledo hay 3 formas. Hay una forma arcaica, más antigua, que empieza ya en el siglo XVI, más o menos, XVII, que es tocar las campanas a pino, en lo que se llama el volteo toledano. Ahí la campana no da vueltas como loca. En Escalonía sí da vueltas como loca. De hecho, una vez salió el badajo volando y cayó en la plaza, en medio de una procesión. Lo que se hace ahí es echar la campana a moverla, dejar la boca arriba, da un golpe solo, hace plan, y vuelve otra vez luego sobre su sede. ¡Pum! Nunca completa la vuelta entera. Hace media vuelta, media vuelta, media vuelta. Así es como se empezó el volteo en toda España. Lo que pasa que los campaneros se dieron cuenta que eso costaba mucho trabajo, porque mantener una campana boca arriba, si son de esas chiquititas, pero si pesa 500 kilos como sale la foto, pues hay que echarle nariz. Y entonces de ahí se degeneró, porque es una degeneración, al volteo continuo como el de Escalonilla. Era más fácil, no hace falta saber tanto, te subías, empezabas a dar y a medir a vueltas. Y luego en Guadalajara hay una forma de tocar, que no sé si en la foto la aprecié bien por el claroscuro, pero ahí está Álvaro con una cuerda. Y la cuerda no está en un gancho de la campana, que aquí en Alucante tiene gancho las campanas, está en un brazo de la campana. Eso lo documentó Álvaro en unos pocos pueblos de Guadalajara, muy poquitos, que para mí es una complicación a la hora de tocar, pero bueno, la técnica consistía en la campana da vueltas, pero para que dé vueltas, en vez de empujarla tú, la atas una cuerda al brazo, de forma que haga como una especie de cigüeñal. Y entonces, como el trozo de madera es rectangular, al tirar, pues te traes un poco la campana y cuando ya la tienes a mover, pues tiras de la cuerda, tiras de la cuerda, tiras de la cuerda, sin llegar a que se enrolle nunca, porque la cuerda está atada y es circular. Eso es un por saco, porque al yugo de madera, ese roce de la cuerda le viene muy mal. Y todos los yugos que se tocan así se estropean muy rápido. De hecho, cuando Álvaro lo ha visto, tienen unos carriles que te quedan a veces en la mano del yugo, de tanto tirar de la cuerda, porque se convierten la cuerda de la madera. No sé si eso se sigue conservando en estos pueblos, Álvaro. Ya no se tocan así. En Valdesa eran más salvajes, que es de donde es. Pero... que mi madre es de Valdesa, por eso lo digo. Pero ataban un cable de carro a la barra de aquí, lo pasaban por encima del brazo, y la barra era la que iba presionando la campana, el brazo, y el yugo que había de madera hasta el año 59, es que se partió el brazo, porque no, de esa forma de voltear. Claro, es una forma un poco, yo creo que encuentro la gracia, pero bueno, son tradiciones que hay en los pueblos, pues hay que conservarlas. Las siguientes. Y entonces aquí tenemos las fotos ampliadas de Escalonilla, que es ahora mismo el único pueblo en el que hemos documentado en Toledo, provincia de Toledo, que es una provincia eclesiástica, provincia civil, donde se sigue volteando, porque en Yepes sí que se documentó en los años 80, pero ese señor que está ahí, David Juárez era, ¿no? El campanero murió, ya las campanas se inmovilizaron y allí en Yepes ya no se toca el volteo, con lo cual nos quedamos solamente con el mío, por desgracia, de únicos pueblos donde se sigue volteando. ¿Y por qué se ha dejado de voltear? Pues por lo que dijo Álvaro al principio, la desamortización. En el siglo XIX se quitan las tierras a la iglesia, deja de tener dinero para sufragar los gastos, entonces también deja de tener dinero para pagar a gente pues que esté trabajando en la iglesia, sacristán, monaguillos, etc. Eso hace que haya menos mano de obra para la iglesia, y entonces tocar las campanas a volteo pues implica que tiene que haber ahí por unos 2 o 3. Y si no hay nadie del pueblo que quiera subir de buena voluntad, como hacemos
porque también es una cosa que el volteo normalmente, como se hace en estos días importantes, en los días que el sacristán está tareado en la misa o está tareado en la procesión de turno, los que subían a tocar eran los mozos del pueblo. Y entonces, a ver quién tenía más narices a tocar más fuerte la campana era una cosa pues simpática a tocar. Y entonces, eso, por eso en Guadalajara se ha seguido conservando todavía el volteo. ¿Vale? Pasa si quieres para adelante. Y luego, para explicar cómo se pasa de ese toque original, que aquí en Guadalajara también sería así, del siglo XVI seguramente, de dejar la campana invertida boca arriba así, que da una vuelta entera, a empujarla tú, pues la explicación es tan sencilla como es la que vemos en la foto. Esto es como las fotos de encuentra las tres diferencias. Es igual, es la misma torre, ¿no? Es un dibujo que ha hecho Álvaro, una acuarela, pero vemos que en el volteo para tocar a pino, que se hace con cuerda, vemos el suelo más bajo que allí. ¿Qué sucede? Que la mayoría de iglesias de esta zona de Castilla son desde el siglo XIV, XV la mayoría, al XVII. 17-18. Claro, cuando pasan los años, los suelos y los techos se estropean y hay que arreglarlos. ¿Y qué pasa en muchos sitios? Que el suelo de la torre se sube. Y al subir el suelo de la torre, las campanas quedan casi a la altura de las personas que las tocan. Y mira, que tocar ahí con una cuerda, como te enganche la campana, pues te echa la calle. Entonces es más fácil ponerse a un ladito y empujarla tú, sin estar delante de ella, que tirar de la cuerda. Y esa es la explicación de por qué se tocan, por qué ha aparecido el volteo continuo de las campanas. Porque estos suelos subidos, pasa a la siguiente si quieres, estos suelos subidos están documentados en muchos sitios. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, Baltesar, principios del 19, se sube el suelo de la torre. Escalonilla, 1789, se hace un arreglo general de la iglesia, se sube el suelo de la torre. Vemos, por ejemplo, las vigas, las antiguas y las nuevas, que están todos un metro por encima. Y en Valdesar igual. Y ahí es donde apareció el volteo de las campanas de forma continua. Pasa si quieres a la siguiente. Y bueno, pues nada, pues con esta diapositiva tan bonita que